más ambiciosas de los últimos tiempos. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Bien, empezaremos hablando, ayer estuvo con nosotros también Juan Manuel Ochoa, ¿no? el actor que todos recordamos por esa genial interpretación de El Jaguar, ¿no? En la novela, en la película Ciudad de los Perros. La Ciudad de los Perros, ¿no? También con Gustavo Bueno en las actuaciones estelares. La de Jaguar es una actuación realmente que ha marcado historia, ¿no? ¿Quién no se acuerda del Jaguar? Sí, hay a veces personajes pues que un actor hace que ya te marcan de por vida, la chapa de él siempre va a ser el Jaguar. Sí, sí. Y en esta película que tú has hecho ya hablando de Gloria del Pacífico, también actúa Juan Manuel en un personaje bastante polémico, pero vamos a hablar de él en otro momento. Lo que quiero es un poco que nos cuentes cómo fue la realización de la película. Sabemos que tú en tu infancia tuviste una premonición, por decirlo de una manera. Bueno, más que premonición, siempre un gusto fuerte por la Guerra del Pacífico. Yo vivía en Tacna en ese tiempo, yo soy limeño, pero yo vivía en Tacna a comienzos de los 80 y alguno que pues de repente esté en sus últimos 30 como yo o de repente mayor en sus 40 debe recordar que en el canal del Estado había una serie que hizo el Ministerio de Educación que se llamaba Nuestros Héroes de la Guerra del Pacífico. Claro, sí, yo lo he visto también. Ajá. Más o menos somos contemporáneos, ¿no? Claro. Entonces, eso digamos que fue la que me metió el bichito, ¿no? Me interesó, yo no sabía que me iba a dedicar a cine. ¿A ti te gustaba mucho ese documental, esa serie? Sí, muchísimo. Y cada vez que la repetían yo estaba fijo ahí siempre, ¿no? A mí también me encantaba, pero lo que sí hay que decir un poco de esta serie es que no era propiamente una película, era más una especie de documental, con ¿no? recreaciones, con dramatizaciones, sí, con una voz en off que narraba cómo eran las situaciones, todo. Pero más que el estilo, o sea, el tema era lo que me llamó la atención. Claro. Y ya en los 90, ya cuando empecé esta carrera pues de lo de cine, en lo que es en el arte, y dije, alguna vez quiero hacer algo al respecto. Pero no tenía todavía la sapiencia pues para hacer algo de esta envergadura, ¿no? Claro. Es como que salgas tú de la escuela de cine y te mandes a hacer pues Ben-Hur, te queda demasiado grande, o la escuela de leyes y vayas a hacer... Y te dan en un caso, no sé... El caso de la Haya, ¿no? Claro, ¿no? Demasiado, ¿no? Un caso con mucha connotación. E ir acumulando, digamos, experiencias en otras películas. Pero no es tu primera película, ¿no? Esta es la número 12. 12 ya, entonces tienes un historial importante. Ahora, lo importante de esta película, además del presupuesto, del trabajo que hemos visto que es bastante exhaustivo en cuanto, por ejemplo, a la consulta de datos históricos, sé que has hecho una investigación importante, pero también no hay antecedentes de películas peruanas sobre la Guerra del Pacífico, mientras que en Chile creo que hay como 5, ¿no? Hay 4 ya. 4. Son Epopeya, que fue, ¿no? una serie, última, ¿no? Una serie que es un documental con recreaciones. Claro. Está Adiós al Séptimo de Línea, que fue la serie más cara chilena. Ya. Está La Esmeralda 1879, que fue una película que hace eso, que trata sobre el nacimiento prácticamente del héroe marino de ellos, que es Arturo Prat. Y el hundimiento de la independencia. No, de la Esmeralda. Ya. Claro, pero en ese mismo combate no es que se hunde también la independencia. ¿O sí, más allá con el combate con la Covadonga. Con la Covadonga. Exacto. Me estoy confundiendo, mis datos históricos están un poco... bueno, pero lo que queríamos también un poco ver es los personajes. ¿Cómo es que se construyen estos personajes dentro de la película? Porque todos ellos tienen características interesantes. El de, por ejemplo, el que representa a Juan Manuel Ochoa, siendo pues el antagonista, porque es el que genera pues toda ese halo, ¿no? de traición, digamos. Incluso por ahí he leído algunos artículos de chilenos, ¿eh? Que hablan de ese tema de la traición, del traidor dentro del grupo de Bolognesi. Bueno, traidores y espías, inclusive, y desertores, claro, habían en ambos bandos, sí, en ambos bandos. El detalle es que me pareció sumamente interesante, no solamente que es una cosa histórica, o sea, es verdad que existió ese personaje, claro. Agustín Belaúnde, era un coronel pierolista prácticamente, ¿no? Sí, era compadre de Piérola y él lo puso como coronel. Bueno, además su regimiento se llamaba los granaderos Cazadores de Piérola. Cazadores de Piérola. Sí, Cazadores de Piérola. Entonces, él era su compadre, pero no tenía una formación militar, claro. No tenía una convicción, más que nada era político o de gustos en lugar de verdad compromiso con la patria. Hay un ingrediente ahí, ¿no?
los caudillos tenían sus propios ejércitos, porque estamos hablando pues de los cazadores de Piérola, ¿no? El ejército personal un poco de Piérola, ¿no? Bueno, era creo que unos nombres más que nada por patería, ¿no? Una especie de... Bueno, la política estaba un poco mezclada siempre con este tema de los caudillismos. Recordemos que antes de la Guerra del Pacífico hubo pues también una escaramuza, ¿no? Claro, Piérola prácticamente entró de una forma forzosa al gobierno, y también gracias a ello nosotros perdimos la guerra, ¿no? Puede haber de repente algunos pierolistas por ahí que digan lo contrario, pero la historia es la historia, ¿no? Hay dos situaciones que a mí me impactan en la película. Yo la he podido ver dos veces, una en video y otra en el cine en Lima. Pero lo que a mí me impacta primero es la angustia de los peruanos que no reciben ninguna ayuda. O sea, estaba pues el ejército en desbandada, el que había perdido en el Alto de la Alianza, pero habían fuerzas en Arequipa, entiendo que estaba el general Montero, Leiva, había forma, digamos, si el ejército hubiera estado organizado, de hacer una resistencia un poquito más consistente, ¿no? Ese es un momento, y el otro momento es el de Alfonso Ugarte, que es un héroe bastante, que ha tenido alguna polémica, ¿no? Ahora, tú tienes una versión, o mejor dicho, la película tiene una versión que va bastante con la oficial, ¿no? Algunos no están muy de acuerdo con esa versión. ¿Cómo lo...? Bueno, en verdad yo no estoy mostrando una oficial ahí. Ya. Ahí estoy mencionando las 4 versiones que hay. Estoy hablando de Alfonso Ugarte, ¿no? Inclusive hay una parte donde el personaje que hace Paul Gastelo, el actor Paul Gastelo, que hace... Que es una muy buena actuación. Sí, que hace de Juan Diego, el hijo del sobreviviente, Vicente. Ah, ya te refieres. Sí, a Reinaldo Arenas, y él le dice, pero papá, dime con sinceridad, ¿se lanzó a caballo? Porque o es una cosa pues demasiado romántica de la época. Y Reinaldo le dice, es que tú no lo viviste, le dice, ¿no? No lo han vivido, no lo han visto. Claro, no pero él le dice, mira, hay 4 versiones. Una, que murió en la cima. Claro. Otra, que cayó herido y las rabonas le cambiaron de uniforme para que no sea repasado. Sí. Mentira, pues, porque en verdad no habían rabonas en ese momento en la pelea de la guerra, y también si lo hubieran no van a cambiarle pues de uniforme en vista de paciencia de todos los chilenos. Tercero, que no murió y se fue a Europa a casarse con su prometida Timotea Bernal, y ahí murió de viejo. Y la cuarta, que todos nosotros conocemos. Y él le dice, ¿hay antecedentes de eso? O sea, ¿hay algo escrito? Claro. ¿Tú qué crees, Juan Carlos? Así, ¿cuál es tu interpretación, o tu hipótesis? Mira, es difícil, pero mira, si no hubiera un documento que pueda al menos dar indicio de que sí fue así, con el dolor de mi corazón le hubiera dicho, lo aceptaría. Hubiera reventado el globo a todo el Perú, diciendo, mira, después de 6 años de investigación exhaustiva, no se lanzó. Y eso es lo interesante de tu película, porque bueno, fuera del tema de Alfonso Ugarte, que algunos pueden creer que hay un poco de épico en este héroe, ¿no? Que como tú lo presentas, pero está el otro tema que te planteaba, el tema de la desunión general en el bando peruano, ¿no? Que tú sí la presentas de una manera descarnada. Sí, ¿no? lo que pasa es que siempre muchos historiadores o muchos peruanos piensan que nosotros solamente perdimos que nos enfrentamos a un enemigo que tenía superior en número de tropas, superior en armamento, superior en logística, etcétera. Si bien eso también es verdad, en gran parte nosotros perdimos por desunión, codicia, corrupción política, racismo, clasismo, y son cosas, y que la misión de la película lo tiene, son cosas que hasta 134 años después seguimos cometiendo los mismos errores. Ahora, y yo creo que una demostración de eso es lo que luego sucede en La Breña, ¿no? Con un ejército tan reducido prácticamente de guerrilleros, de montoneros, Cáceres mantiene a raya buen tiempo, ¿no? Al ejército invasor. Sí, bueno, Cáceres tuvo pues también su propio problema pues con los montoneros o los breñeros, en el factor de que el Perú era prácticamente una patria naciente, y en ese momento, bueno, ahora pues está la comunicación en los diarios, el internet, periódicos, televisión, etcétera, que todo el mundo se entera de algo que sucede de punta a punta al toque. La identidad nacional no era, digamos, algo tan... No había una cosa muy fuerte ahí. Entonces, lo que pasó en Tacna y Arica, a los breñeros no les tocó demasiado tanto, porque no era... Entonces, la forma de hacerlos entender a ellos era, oye,
te va a quitar tu mujer, claro, tus tierras, va a matar a tus y animales. los abusos de va los a violar chilenos ayudaron un poco a eso, ¿no? Lo que hizo Lynch, por ejemplo, en el norte. Destrozó ¿no? de Claro, ¿no? Yo creo que eso repercutió un las poco, azucareras, quemó Claro. haciendas, Sí, tratar de cobrar cupos. Claro, claro, ¿no? Ahora, yo sé también de la guerra que hubo un episodio, al menos esa es la idea que tengo, de que había pues una reserva del ejército peruano en Arequipa y que nunca entró en combate. Eso, no sé. Ese era el segundo ejército del sur, sí, pero esas venían prácticamente por órdenes de arriba. Pues. Ya. Y hay documentos que muy poca gente sabe, que en verdad se podría decir que los dejaron solos a los héroes ahí, porque antes de la guerra, muchos de los que estaban ahí presentes se sublevaron en contra de Piérola. Entonces Piérola prácticamente se las tenía juraditas a muchos de ellos, ¿no? O sea que entró pues el juego de los caudillos y esto, el juego político. Sí, mira, por intereses políticos prácticamente hemos perdido la guerra. Quizá no hubiéramos perdido tanto, quizás sí hubiéramos perdido de todas maneras si hubiéramos sido más unidos, no lo sé. Pero de repente la historia no hubiera sido tan cruel con nosotros. O sea, no hubiera sido tan degoleada, ¿no? ¿Cómo tú haces para, digamos, para romper esa delgada línea que hay entre el presentar una historia objetiva, creíble, peruana, nacionalista hasta cierto punto, pero que no llegue al patrioterismo, ¿no? A esa, digamos, ese fanatismo patriotero que a veces es un poco dañino. ¿Cómo hago? ¿Cómo lo piensas tú? Bueno, ¿cómo lo he planteado ahí? Ya. Simplemente no serlo. La definición de un patriota con un patriotero, un patriota prácticamente piensa en ¿qué puedo hacer yo por el país? Y un patriotero piensa prácticamente ¿qué puede hacer el país por mí? Ya. Hay una dependencia. Sí, o que piense que el país es lo mejor que hay, Ya. sin mirar alrededor. Y que lo defiende a carta cabal y es perfecto, no tiene nada de discutir. Ese es un patriotero. Tiene que ver un poco con la idea de ciudadano, ¿no? O sea, yo tengo deberes, pero también tengo derechos, ¿no? O sea, tengo también que aportar. Por supuesto que sí, pero el detalle es que pueden haber, por ejemplo, personas muy chauvinistas acá en el Perú que piensan pues que el Perú, no, que esto es así, o sea, cuando se hacen las cosas con fundamentos, ahí tú dejas de ser patriotero y te pones a ser patriota. Te pregunto esto porque la guerra con Chile, así como el fútbol, así como otras cosas, despierta siempre pasiones, ¿no? Encontradas, ¿no? De alguna manera. Vas a seguir con la serie, o sea, te vas a atrever a continuar con esta saga y creo que vienen 2 capítulos más. Claro, Gloria del Pacífico es la primera parte de una trilogía que cubre toda la Guerra del Pacífico. Ahorita Gloria del Pacífico prácticamente es sobre la gesta de Arica. Comienza el 26 de mayo de 1880, que fue la batalla del Alto de Alianza, y termina en la toma del Morro, que fue el 7 de junio del mismo año. Ahorita continúa el próximo año con la secuela, que es a través de la columna vertebral, prácticamente la figura de Andrés Avelino Cáceres. Y comienzo con la campaña de Lima, la batalla de San Juan de Miraflores, la quema de Barranco Chorrillos y el salto hacia la Breña, ¿no? ¿Tú crees que hay necesidad de un cine más de identidad? Tal vez que, por ejemplo, a mí se me ocurre una película en Ayacucho de los Huari, un imperio grandioso, ¿no? Fabuloso. Sería fenomenal una película como esa. He visto este spot, por ejemplo, de Prom Perú, no sé si, ¿no? Que es hermoso, ¿no? Por ejemplo, la escena cuando están navegando en los caballitos de Totora es increíble, ¿no? ¿Cómo hicieron eso? Claro, pero si tú lo ves, pues ese es solamente un comercial. Hacer eso son segunditos, es mucho más barato que hacer toda una película de 2 horas. No, por supuesto, pero como que te muestra un poquito lo que se podría hacer, ¿no? No, bueno, Gloria del Pacífico es una muestra de ello, o sea, de que sí se puede hacer, pero hay una cosa que a veces hago bastante hincapié, que se debería hacer esas cosas, y es más, tengo en mente hacerlas. Muchas de las cosas que has comentado, habrá algunas cosas de las cingas, me gustan un poco las cosas épicas, y sobre todo tocar bastante lo que es lo autóctono y lo nacional. Me llama mucho la atención, sinceramente. Si no, pues no hubiera dedicado tanto tiempo en hacer algo de la Guerra del Pacífico. El detalle es que sucede mucho esto en que hay mucha gente que tiene muchas ganas y poca destreza. Y a veces las ganas no es necesariamente sinónimo de que las cosas se van a hacer bien. Claro. O sea, yo tener ganas de hacer algo es como que yo tenga la chispa, y es la bujía que puede encender el motor. Pero abajo del motor pues hay todo un procesamiento pues de física, de química en la combustión, mecánica en las piezas que se mueven. Hay todo un craneamiento que demora pues tiempo y años de sapiencia. Y si un cineasta no la tiene, mandarse a hacer una cosa así grande, pues como te digo, es como que salga de la escuela de cine y se manda a hacer Ben Hur. Pero además también hay toda una, digamos,
una logística, un aprendizaje, por ejemplo, para hacer cine. Por ejemplo, la formación de los actores, ¿no? Tenemos muy buenos actores en el país, pero no los tenemos siempre necesariamente en provincias, ¿no? En provincias tenemos un poquito de menos escuela de cine, hay más escuela de teatro, y se nota, me parece a veces en las películas, se nota que son de teatro, ¿no? Son más dramáticos. Lo que pasa es que el teatro tiene un lenguaje diferente al momento de expresarse delante del público. O sea, tú tienes que exagerar tus movimientos. ¿Por qué? Porque tú no tienes una cámara que te está haciendo zoom a ti, acercándote para gesticular y ver tus gestos que normalmente pues lo vemos a esta distancia, entre tú y yo. Tienen que proyectar su energía hasta la última butaca que está a 50, 40 metros más allá. Entonces tiene que exagerar y amplificar su movimiento. Y lo del cine es más natural, ¿no? Claro, el cine tiene que ser coloquial como tú y yo, porque prácticamente el acercamiento lo está haciendo la cámara, no tienes que sobreexagerar. Entonces, pero a mí, por ejemplo, sí me parece vital o necesario, hasta por una cuestión de respeto, inclusive, de llamar a gente local cuando se filma en un lugar, ¿no? Claro. Por ejemplo, en Gloria del Pacífico lo grabé mayoritariamente en Lima, pero también lo grabé en Tacna, por la gesta de Arica. ¿Y hay actores tacneños? Claro, en la película lo hay, gente que sale al comienzo, haciendo de peruanos y de chilenos, lo hay. Tenemos que aprender de repente un poco del cine latinoamericano. Yo admiro mucho el cine argentino, por ejemplo, que está bastante desarrollado, me parece. ¿Tú crees que tenemos también que aprender de otras realidades un poco para ir creciendo? El cine mexicano pues es una tradición, ¿no? yo pienso que nosotros tenemos que dejar de mantenernos en una burbuja. Tanto el cine limeño como el cine lo que le llaman regional. Porque cuando tú te mantienes en una burbuja más pequeña, tú sientes que ya lo hiciste. Y tú siempre tienes que estar mirando afuera. Y en realidad no les gana a nadie todavía. Claro, a esferas más grandes. A esferas más atreverse, ¿no? Es como siempre dicen, ¿no? Acá, ¿no? Lo he sentido a veces cuando he grabado en provincias. Es que el cine regional o el cine local no es aceptado por el limeño, o ¿cómo se llama? Nos piensan menos, y ellos nos toman a los limeños como que nos creemos la gran cosa. Pero en verdad no es eso, simplemente de que se tiene que estar, de repente puedo decir como limeño, ¿no? Nosotros no miramos hacia provincias, sino miramos hacia el extranjero, que es una burbuja mucho más grande. Ahora, yo creo que hay que terminar con esa contradicción también entre Lima y provincias. Creo que como tú dices, estamos haciendo cine. Y estamos haciendo cine para el mundo, y cine es peruano, cine que sea de Huancavelica, que sea de acá de Ayacucho, que sea de Huancayo, que sea de Tarapoto, que sea de Iquitos, que sea de Pucallpa, que sea de Lima, todo es cine peruano. Bien. El detalle es que yo creo que siempre ese estigma que tú estás hablando, de que siempre se ha traducido al hecho de que el limeñito se cree mejor que el provinciano. Y no es tanto así, aunque sí me he ganado con algunos colegas que sí tratan así al provinciano, y estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? ¿Estás tú a razón de este festival de cine del que casi no hemos hablado, porque hemos hablado más de la película? ¿Podrías invitar, por favor, al festival y qué películas van a ver? ¿Qué recomiendas tú que un poquito vayamos a ver? Claro, bueno, he venido aquí, estoy acá en Ayacucho por obra y gracia, prácticamente la invitación del señor Héctor Turco, de José Romero, a la cual les agradezco mucho. Ellos son prácticamente los padres de este festival, el FICA 2014, el Festival Internacional de Cine Ayacuchano. Está en su segunda edición este año y poco a poco va creciendo, ¿no? He tenido el honor de ser invitado para hacer la gala de inauguración con la película, con Gloria del Pacífico, que fue justo el día de ayer. Y hoy día se están presentando pues en el auditorio, mientras estamos saliendo ahorita están en el auditorio Garcilaso de la Vega y en el auditorio Centro Turístico San Cristóbal. Y va a continuar hasta el 20, hasta el sábado 20. ¿Tú hasta cuándo te quedas, Juan Carlos? Yo hasta mañana, porque estoy en gira nacional con Gloria del Pacífico. Bien, ha sido de verdad una oportunidad. No es fácil ver a actores, ¿no? A cineastas peruanos en Ayacucho. Yo te agradezco mucho, la verdad, la visita, y ojalá que en otro momento podamos también conversar un poco más sobre estos temas. Estuvo con nosotros Juan Carlos Oganes. Yo también los invito a ir a espectar hoy a las 7 de la noche, 7:30, Historia de la Eternidad en el Centro Turístico San Cristóbal. Y también tenemos hoy lunes también El Vientre, ¿no? A las 7 en Garcilaso de la Vega. Hoy día en la noche está El Vientre y justo está la actriz que... El Vientre es nacional, ¿no? El Vientre es la película nacional y está una de las actrices, Mayela Yokia. Ya, que también está aquí, actriz, ¿no? Por supuesto, ya está acá en Ayacucho. Vamos a procurar también conversar con ella. Bien, claro. Gracias a Juan Carlos nuevamente por haber estado con nosotros. Nosotros nos vamos a una pausa y volvemos ya con la segunda parte de tu programa HL Noticias.
cosas así. Ya sé, te voy a llevar a un lugar donde te vas a sentir mucho mejor. ¿Dónde? ¡Oh, mira, las gemelas!